Buenas tardes a todos. Nosotros somos estudiantes de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia del programa de Ingeniería de Alimentos de la asignatura de Toxicología. Hoy venimos a hablarles sobre la distribución y biotransformación de algunos compuestos tóxicos en el organismo. Mi grupo está conformado por Alexander Alvarado, Catherine Bejarano y quien les habla, Jorge Galindo. Distribución de una sustancia. La distribución de una sustancia dentro del organismo es un proceso que depende de las velocidades de absorción y eliminación de dicha sustancia. Tiene también gran influencia el flujo sanguíneo en los diferentes tejidos y las afinidades de los tejidos o los fluidos con las sustancias que ingresan al organismo. Presentamos a continuación los fluidos corporales que presentan mayor facilidad para la distribución de los xenobióticos. Su nombre, el porcentaje en el organismo y el volumen al cual pueden corresponder, las propiedades con las cuales son afines y un ejemplo de la posible sustancia que podrían transportar. Según el método que utilicen para la distribución en el organismo, los xenobióticos se pueden clasificar en tres perfiles: monocompartimentales, en el cual el xenobiótico se distribuye rápidamente por todo el organismo; bicompartimentales, en el cual el xenobiótico se distribuye inicialmente en el plasma y órganos muy irrigados y posteriormente logra el equilibrio en el resto del organismo; los tricompartimentales, que son semejantes al bicompartimental, pero se concentran en órganos específicos. Algunos xenobióticos pueden ligar reversiblemente a las proteínas plasmáticas por interacciones hidrófobas, puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals. Esto genera que aquellas uniones limitadas que tienen las proteínas queden llenas y se genera una competición por ocupar los lugares libres. Transporte a tejidos especiales. El hígado y los riñones cuentan con mecanismos de transporte activo. Gracias a ello, pueden captar diversas sustancias para almacenarlas, biotransformarlas y o excretarlas. En el transporte a tejidos grasos, las sustancias pueden ser transportadas por los lípidos y almacenadas. Estas deben estar en equilibrio con su composición total en la sangre, sin generar problemas. Sin embargo, una gran movilización de grasa por inanición o esfuerzos prolongados puede hacer que aumente súbitamente la concentración de esta sustancia en la sangre y generar consigo problemas de salud. En el transporte hacia el tejido óseo, algunos iones como los fluoruros, el plomo y el estroncio se intercambian en las interfaces entre los huesos y el fluido extracelular, convirtiéndose de esta forma el hueso en un almacén de plomo y el sitio de acción del fluoruro. Barreras de exclusión. El principal método es el del sistema nervioso central, que utiliza tres mecanismos de exclusión: las células epiteliales de los vasos capilares, que están unidos sin dejar poros acuosos entre células; las células gliales, que imponen una película adicional; y la concentración de proteínas en el líquido intersticial, que evita que los lípidos cuenten con transportadores intercelulares. Factores que afectan a la distribución. Primero, las propiedades químico-físicas del compuesto: estructura, composición, liposolubilidad y peso molecular. Principalmente es por la influencia de la estructura del compuesto en el transporte y distribución. De ella dependerá la mayor o menor afinidad del compuesto por uno u otro órgano o tejido. Como ejemplo, en la siguiente tabla se dan las concentraciones relativas de diferentes derivados del mercurio en algunos órganos. De la tabla podemos analizar de forma muy general que el 90% de los compuestos orgánicos se transportan en las células rojas y un 50% del mercurio inorgánico es vehiculizado por el plasma unido a las proteínas. Segundo factor, flujo sanguíneo.
La distribución depende del flujo sanguíneo, de la superficie de absorción dentro de los tejidos y de la masa del tejido. El reparto depende de la razón sangre-tejido. En muchas ocasiones, el paso de un compuesto de la sangre a los tejidos es por simple difusión, bajo un gradiente de concentración, aunque también depende de la polaridad de sus compuestos. Tercer factor, la afinidad del tejido por el compuesto. Si la afinidad del tejido por el compuesto es elevada, se acumulará en tejidos pobremente grasos y llevará mucho tiempo cargar o descargar estos tejidos, dado a la unión de proteínas con el tejido, junto con una relación flujo-masa. Esto explica la formación de los depósitos. En la tabla se puede observar la acumulación de sustancias en tejidos tras la exposición a algunos compuestos tóxicos. Ruta de los tóxicos en el organismo. Iniciamos con la fase de exposición, que comprende todos los procesos que se producen entre diversos tóxicos y la influencia que tienen sobre ellos los factores ambientales, luz, temperatura, humedad, etc. Seguimos con la fase toxicocinética, que comprende la absorción de los tóxicos en el organismo y los procesos subsiguientes, transporte por los fluidos corporales, distribución y acumulación en tejidos y órganos. Finalizamos con la toxicodinámica, que se refiere a la interacción de los tóxicos, moléculas, iones y coloides con lugares de acción específicos en las células o dentro de ellas, con el resultado último del efecto tóxico. Localización, acumulación o fijación de compuestos. Los xenobióticos se distribuyen a través de la sangre a todos los tejidos del organismo, que les retiene de dos formas. Primero, en los tejidos sensibles al fármaco. Segundo, en los tejidos de acumulación o almacenamiento. Esto se da gracias a las propiedades físicas y químicas, como el coeficiente de participación en el primer caso y la afinidad en el segundo. Esto da lugar a la acumulación de los tóxicos en el organismo. Algunos ejemplos podemos tener los compuestos organoclorados y disolventes apolares, que se retienen en el tejido nervioso y adiposo por su liposolubilidad. El plomo y el flúor en los huesos debido a la interferencia con el ion calcio. El arsénico en pelos y uñas por la fijación de sus proteínas con gran proporción de aminoácidos azufrados. Y por último, el mercurio en el riñón. En cuanto a la biotransformación, consiste en un conjunto de transformaciones que sufre un tóxico en el organismo, siendo su objetivo final el de formar un compuesto hidrosoluble, poco tóxico y fácilmente eliminable. Es un proceso que conlleva dos implicaciones necesarias. Primero, disminuye la toxicidad de la sustancia y, como segundo, elimina la sustancia del organismo. Este proceso lleva a una conversión metabólica de los compuestos extraños como los xenobióticos presentes en el organismo. El metabolismo convierte los xenobióticos liposolubles en grandes metabolitos hidrosolubles que pueden excretarse con facilidad. La biotransformación se realiza principalmente en el hígado. Todos los xenobióticos captados en el intestino son transportados al hígado por un único vaso sanguíneo como la vena porta. Entre biotransformación y toxicidad hay una relación compleja. Puede entenderse la biotransformación como un proceso necesario para la supervivencia. Protege el organismo de la toxicidad impidiendo que se acumulen en sustancias nocivas. Sin embargo, en este proceso pueden formarse como productos intermedios, metabolitos reactivos que son potencialmente nocivos. Este fenómeno se denomina activación metabólica. De esta manera, damos a la transformación puede también inducir a la toxicidad. Los metabolitos intermedios oxidados que no conjugan pueden unirse a estructuras celulares y dañarlas. Cuando, por ejemplo, vemos que un xenobiótico se une al ADN, puede inducirse a una mutación. Si el sistema de biotransformación está sobrecargado, puede producirse una destrucción masiva de proteínas esenciales o de las membranas lipídicas, y ello puede desembocar en muerte celular. El estudio de las reacciones que constituyen la biotransformación es de gran importancia, porque nos permiten entender los mecanismos por medio de los cuales los tejidos se defienden de los tóxicos que logran penetrar, y también cómo es que en algunas ocasiones sucede lo contrario, y de hecho se incrementa la toxicidad en el interior del cuerpo. Estas reacciones se agrupan en dos conjuntos, en las cuales se denominan fase 1 y fase 2. En la fase 1 encontramos las oxidaciones, reducciones o hidrólisis que se convierten los xenobióticos en metabolitos más polares. Y en la fase 2, la conjugación de los xenobióticos o sus metabolitos como moléculas endógenos polares.
En la fase 1, biotransforma los xenobióticos convirtiéndolos en sustratos en las enzimas de la fase 2, al mismo tiempo que los hace más hidrófilos. En la fase 2 son reacciones de conjugación en las cuales un metabolito con enlaces de alta energía cede un grupo funcional polar al xenobiótico o su producto de transformación por la fase 1. En cuanto a la biotransformación y la eliminación de los tóxicos, mientras están retenidos en las células de diversos tejidos y órganos, los tóxicos están expuestos a enzimas que pueden biotransformarlos, metabolizarlos, produciendo metabolitos. Hay muchas de las vías para la eliminación de los tóxicos, como son en el aire expirado por el pulmón, en la orina a través del riñón, en el sudor a través de la piel, en la saliva a través de la mucosa de la boca, en la leche a través de las glándulas mamarias, en el pelo y las uñas a través del crecimiento y recambio de celulares normales. Gracias por su atención.